Libros en Latino presenta El misterio del clavel blanco, un relato de Baronesa Orczy. Parte 1. Supongo que eso es una forma de esnobismo, comenzó bruscamente el viejo del rincón. Di un salto tal que casi derramé la taza de té hirviendo que estaba llevando a mis labios. Aún así me quemé la lengua y estuve a punto de atragantarme. ¿El qué?, pregunté frunciendo el ceño, realmente molesta con aquella criatura. Ni siquiera sabía que estaba allí. Pero él solo sonrió y concluyó su frase imperturbable. Lo que añade un interés especial a un crimen cuando involucra a personas de fortuna o de rango. «Esnobismo», repliqué. «Por supuesto que es esnobismo. Y cuando una buena señora del suburbio ha terminado de leer sobre la recepción de Lady pegada al pasado en el Claridge, le gusta enterarse de la próxima temporada de Lord Bobo Desastre en la cárcel». «¿Estás pensando en la desaparición del millonario australiano?», preguntó él con seriedad. «No sé si lo estaba», le respondí. «Pero claro que sí. ¿Cómo podría una periodista digna de ese nombre no interesarse en un caso tan intrincado?» «Supongo que tienes tu teoría, como siempre». «No es una teoría», respondió la criatura con esa sonrisa fastuosa suya que siempre lograba irritarme. «Es una certeza». Luego, como guardara silencio, absorto en contemplar el nudo maravillosamente enredado de su inseparable cordel, añadí con condescendencia: «Puedes hablar del asunto si lo deseas». Y por fortuna para mí, sí lo deseaba, porque francamente yo no lograba vislumbrar una salida en aquel laberinto de intrigas, aventuras y quizá crímenes al que la prensa había bautizado como el misterio del clavel blanco. «Los hechos resultaron interesantes desde el principio», empezó al cabo de un momento, mientras yo me acomodaba para escuchar. «Y también los distintos protagonistas de este drama social. El principal de todos era, por supuesto, el capitán Shillington, un ex oficial australiano, considerado generalmente millonario, que junto a su madre y su hermana alquiló Maxfield House en Somerset Street, Mayfair, el verano anterior al último. Al parecer, el hijo menor de Lord Maxfield, el honorable Henry Buckley, un incorregible libertino a quien su padre había enviado a dar la vuelta al mundo para mantenerlo temporalmente lejos de los problemas, por no decir de la cárcel, había trabado amistad en las antípodas con un hermano casado del capitán Shillington. Lo trataron con gran amabilidad y, como consecuencia, cuando llegó la siguiente temporada londinense, la familia apareció en Inglaterra y, tras pasar un par de días en el Savoy, se instaló en la casa de los Maxfield en Somerset Street. Lord y Lady Maxfield estaban de viaje aquel año, y Henry Buckley y su hermana Angela vivían con una tía que poseía una casita en algún rincón de Mayfair. Aunque se decía que los Shillington eran inmensamente ricos, parecían gente tranquila y sencilla, y resultaba extraño que hubieran gastado tanto dinero en una residencia urbana cuando era evidente que no tenían ambiciones sociales ni intención de ofrecer grandes recepciones. De hecho, en lo que respecta a la señora Shillington y su hija, nadie podía llevar una vida más discreta y retirada que ellas. La señora Shillington era una inválida que casi nunca salía de casa, y la joven Marion parecía sufrir de un resfriado perpetuo. Tenían además continuos problemas con el servicio. La señora Shillington era terriblemente irritante, y tras pocos días los criados contratados se marchaban sin previo aviso. El único sirviente fiel que permaneció fue un viejo desaliñado que entró a su servicio un mes después de instalarse en Maxfield House. Él, junto con una mujer de la limpieza, se ocupaban de la cocina, la intendencia y demás quehaceres. Probablemente el anciano no habría conseguido empleo en otra parte, pues su aspecto era poco recomendable, y por eso aceptaba lo que en cualquier agencia de criados se describiría como una situación muy incómoda. El capitán Shillington, héroe de aquella trágica aventura, por el contrario, se dejaba ver bastante en sociedad. Aunque muchos lo consideraban un tanto rígido, por no decir pedante, era muy apuesto y excelente bailarín.
Henry Buckley lo presentó a algunos de sus amigos más distinguidos y Lady Angela lo convirtió en su compañero de danza. Muy pronto, la relación se transformó en una amistad más íntima, y al poco tiempo se anunció oficialmente que Lady Angela Buckley, única hija del conde y la condesa de Maxfield, estaba comprometida con el capitán Denver Shillington, el millonario australiano. Lady Angela confiaba a sus amigas que su prometido era dueño de vastas propiedades en Australia Occidental, en parte de las cuales se habían descubierto recientemente ricos yacimientos de oro. No cabe duda de que disponía de mucho dinero, y en una ocasión incluso llegó a pagar las deudas del juego de Henry Buckley por valor de 200 o 300 libras. En conjunto, la sociedad consideró que era un enlace apropiado. Lady Angela ya no era una jovencita, y su hermano, a quien ella estaba profundamente unida, se beneficiaría de tener como cuñado a un hombre recto, severo en sus principios y sobre todo acaudalado. Parte 2. «Ese entonces era el panorama», prosiguió al cabo de un rato el viejo del rincón. «La fecha del matrimonio de Lady Angela Buckley con el capitán Denver Shillington ya estaba fijada cuando, una tarde hacia finales del verano, el público se vio sorprendido por la noticia sensacional que llenaban los vespertinos: misteriosa desaparición de un millonario. Esta descripción algo exagerada resultó referirse nada menos que al propio capitán Shillington, prometido de Lady Angela. Parece ser que esa misma mañana una joven, visiblemente afligida y con un fuerte resfrío, se había presentado en Scotland Yard. Dijo llamarse Marion Shillington, de Maxfield House, Summer Street, Mayfair, y declaró que tanto ella como su madre estaban profundamente angustiadas por la desaparición de su hermano, el capitán Denver Shillington. Lo habían visto por última vez el viernes anterior, alrededor de las 9 de la noche, cuando salió de casa rumbo a recoger a su prometida, Lady Angela Buckley, a quien acompañaba esa velada a una recepción en Grosvenor Square. Vestía traje de etiqueta y un sombrero blando. Marion no pudo precisar si llevaba dinero encima. Creía que quizá portaba un cigarrero de oro, regalo de Lady Angela, pero en realidad él no acostumbraba usar joyas. Nadie en la casa lo oyó regresar aquella noche y su cama amaneció intacta. Al ser interrogada por la policía, Marion explicó que ni ella ni su madre se alarmaron de inmediato, pues había rumores de que el capitán pensaba pasar el fin de semana con su prometida en casa de unos amigos cerca de Newmarket. Solo esa mañana, miércoles, la señora Shillington comenzó a inquietarse seriamente al no tener aún noticias de su hijo. «Mi hermano es un hijo ejemplar», añadió Marion entre los agentes. «Siempre atento con mamá. Resulta impropio de él dejarnos sin una palabra durante tanto tiempo. Entonces llamé a Lady Angela para ver si podía obtener alguna información, porque notaba que mamá se ponía cada vez más nerviosa». Respondió el teléfono el señor Henry Buckley, hermano de Lady Angela. Le pregunté por ella y me dijo que aún permanecía en el campo unos días más. Él mismo había regresado a Londres la noche anterior. Entonces, casi al pasar, le pregunté si sabía si Denver, mi hermano, volvería con Angela. Su respuesta me dejó helada. «¿Denver? No lo he visto desde el viernes, y le aseguro que tiene problemas con Angela. Estaba furiosa porque en todo este tiempo él no le escribió ni una sola carta». Quedé tan desconcertada que colgué el auricular y me quedé sentada sin saber qué hacer. Poco después, el propio Buckley volvió a llamar, muy animado, para preguntar si había ocurrido algo. «El viejo pies cuadrados», dijo, como solía burlarse de mi hermano. «No me diga que se ha ido de juerga sin avisar. Mal hecho de su parte, claro, pero yo no me preocuparía en exceso. Ya sabe, señorita Shillington, los muchachos son muchachos, y a mí el viejo pies cuadrados me gusta más así». Marion, entre lágrimas y estornudos, había reducido a pulpa 2 o 3 pañuelos. Nunca fue agraciada y con los ojos enrojecidos y la nariz irritada ofrecía un aspecto verdaderamente lastimoso. Le hice repetir al señor Buckley que no había visto a Denver desde el viernes. Esa noche asistieron los tres,
Angela, Denver y él a la recepción en Grosvenor Square. Salieron más o menos al mismo tiempo. Angela y Denver, según supuso, volvieron juntos a casa, pero él ya no los vio después de que subieron al coche. Pasó un rato en su club y regresó a las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente llevó a su hermana a Touchford, cerca de Newmarket, donde pasaron el fin de semana con unos amigos. Eso fue todo lo que pudo contarme, concluyó Marion, sonándose con energía. Volvió de Touchford anoche y esperaba a Angela en un par de días. Denver no estuvo en Touchford en absoluto y tampoco escribió a Angela mientras ella estuvo fuera. El inspector que recogía el testimonio tenía aún muchas preguntas. Quiso saber, por ejemplo, si Marion había vuelto a comunicarse con Lady Angela después de aquella llamada. «No», respondió la muchacha, «no lo he hecho y tampoco le he dicho nada a mamá. En cuanto me sentí con fuerzas, me vestí y vine aquí». El inspector también quiso saber si su hermano tenía amigos o conocidos con quienes pudiera haberse escapado de improviso, sin avisar ni a la familia ni a su prometida. Lo preguntó con delicadeza, pero Marion reaccionó indignada. La conducta del capitán había sido siempre intachable. Era un hijo modelo, un hermano ejemplar y estaba profundamente enamorado de Lady Angela. Rechazaba la idea de que hubiera podido dejarse arrastrar a una casa de mala fama o caer víctima de estafadores. «Mi hermano es extraordinariamente perspicaz», afirmó. «Además de un magnífico hombre de negocios. No ha cumplido aún los 30 y ya ha amasado en Australia una inmensa fortuna que administra personalmente, para admiración de todos. No es el tipo de hombre al que se pueda engañar con artimañas». Pero fuera de eso y de dar una detallada descripción de su hermano, la pobre chica poco más pudo aportar. El detective a cargo del caso solo pudo asegurarle que se iniciarían de inmediato pesquisas en todas las direcciones posibles y que la mantendrían informada de cada paso. Por supuesto, la persona más indicada para arrojar luz sobre el misterio era Lady Angela Buckley, pero como sabrás, la irrupción de esa encantadora dama no hizo sino complicar aún más la situación. Parece que Henry Buckley, divertido con lo que llamó en tono de burla la caída en desgracia del viejo Pies Cuadrados, telefoneó a su hermana para darle la sorprendente noticia. Confiaba en que, siendo ella una joven moderna, montara en cólera al principio, pero acabara viendo el lado cómico del asunto. Nada más lejos de la realidad. Lady Angela se lo tomó a ultrajic. Por teléfono apenas exclamó «¡Santo Dios!», pero a la 1 de la tarde llegó a Londres en el primer tren, sin esperar siquiera a que su doncella le preparara el equipaje. Encontró a su hermano a punto de salir a almorzar y, sin darle tiempo a nada, lo arrastró directamente a Scotland Yard. «Algo le ha pasado a Denver», fue lo único que dijo. «Algo terrible, estoy segura». En vano protestó su hermano, asegurando que solo haría el ridículo corriendo a la policía, que Pies Cuadrados se había ido de parranda y que en cualquier caso debía consultar antes con los Shillington. Lady Angela no quiso escuchar razones. «Tú no lo sabes, no lo sabes», repetía cada vez más alterada. «Lo han asesinado, te digo, asesinado». Cuando ambos llegaron a Scotland Yard, Lady Angela estaba al borde de la histeria y Henry Buckley se mostraba entre mohíno y desconcertado. Los recibió el mismo inspector que había interrogado a Marion, y su asombro no fue menor que el del propio Henry cuando Lady Angela, tras mencionar la desaparición del capitán Denver Shillington, añadió de pronto: «Sí, ha desaparecido. Y de paso, llevaba mis perlas en el bolsillo». El inspector no dijo nada de inmediato. Hombres de su oficio están acostumbrados a sorpresas así. Pero Henry Buckley soltó un grito de espanto. «¿Tus perlas?», exclamó. «¿Qué perlas? No me digas que...» «Sí», replicó Lady Angela con frialdad. «Las perlas de los Glenarm, todas ellas». «Pero...», balbuceó Henry Buckley lívido, con los ojos desorbitados y los labios blancos. Su hermana le dirigió una mirada que parecía de advertencia. Luego volvió a encarar al inspector de policía. «Mi hermano está alterado», dijo con calma, «porque sabe que las perlas tienen un valor inmenso. El difunto Lord Glenarm me las dejó en su testamento.
Hizo una enorme fortuna con una especulación en azúcar. No tuvo hijas y ya mayor se casó con la hermana de mi madre. Era mi padrino, y cuando compró las perlas y se las dio a su esposa como regalo de bodas, declaró que tras su muerte y la de ella pasarían a ser mías. Para el proceso sucesorio fueron tasadas en 25,000 libras. Henry Buckley seguía sin palabras, y fue en respuesta a varias preguntas del inspector que Lady Angela relató, hasta donde lo sabía, la historia completa de la desaparición de sus perlas. Iba a pasar el fin de semana con unos amigos en Touchford, cerca de Newmarket, explicó. Al principio, mi hermano había decidido no acompañarme. El viernes por la noche asistí con el capitán Shillington a un baile en casa de la duquesa de Flint, en Grosvenor Square. Llevaba mis perlas, y de regreso, en el coche, el capitán se mostró muy inquieto sobre qué haría con ellas durante mi ausencia. Quería que las llevara al banco a primera hora de la mañana antes de partir, pero sabía que no podía. Mi tren salía a las 9:50 desde Liverpool Street. En otras ocasiones ya se había mostrado preocupado por las perlas y me había aconsejado dejarlas en el banco cuando no las usara, pero nunca había insistido tanto como aquella noche. Lady Angela vaciló un instante. Miró a su hermano con una expresión extraña, mezcla de ansiedad y desprecio. Parecía debatirse entre callar o decir algo muy difícil de explicar. El inspector permanecía impasible, esperando en silencio que continuara, y al fin ella se decidió. Tenía una caja fuerte en el piso, prosiguió con aparente ligereza, donde guardaba mis joyas, pero al capitán Shillington no le bastaba. Discutió y al final me convenció de que le confiara las perlas mientras yo estaba fuera. Él las depositaría en su banco hasta mi regreso. Tal vez en ese momento la dama percibió en el rostro del inspector una expresión que no le agradó, porque añadió con dignidad: «Estoy comprometida con el capitán Denver Shillington». «¡Dios mío!», exclamó Henry Buckley, y con un gemido se cubrió el rostro con las manos. «Recuerda», prosiguió el viejo del rincón tras una breve pausa, «que el público no tuvo noticia de las palabras exactas que se cruzaron entre Lady Angela, su hermano Henry y los funcionarios de Scotland Yard. Todo lo que te cuento y lo que aún te contaré fue apareciendo poco a poco en los periódicos. Los amantes de la sensación se interesaron enormemente en el caso desde el principio, porque si bien tanto el público como la policía estaban acostumbrados a la tragicomedia del joven bribón apuesto que logra que mujeres confiadas le entreguen sus joyas, era la primera vez que semejante artimaña la ejecutaba un hombre conocido en la alta sociedad, con fama de rico, ya que incluso había pagado las deudas de juego de un amigo, a costa de una dama distinguida, que no era precisamente una jovencita ingenua y debía, en teoría, conocer el mundo en que se movía. Lady Angela había concluido su declaración afirmando que durante el trayecto en coche de regreso a casa se quitó las perlas y se las entregó a su prometido, quien se las guardó en el bolsillo tal cual, aunque cuando el coche se detuvo frente a su puerta, ella le sugirió subir a buscar el estuche. El capitán lo consideró innecesario. Según dijo, «Dormiré con ellas bajo la almohada esta noche y mañana a primera hora la llevaré al banco por ti». Después de eso se despidió. Lady Angela entró en la casa con su propia llave y el capitán despidió el coche, declarando que le vendría bien caminar un poco, pues el salón en Grosvenor Square había estado insoportablemente caluroso. «Y fue entonces», añadió el viejo del rincón, marcando cada palabra mientras jugueteaba con un nudo particularmente intrincado en su inseparable cordel, «fue entonces cuando salieron a la luz ciertos hechos que dieron a todo el asunto un cariz siniestro». Resultó que la mañana del sábado, al amanecer, una de las lanchas de la policía del Támesis encontró flotando bajo uno de los viejos embarcaderos un sombrero gris tipo Hamburg y pegada a uno de los pilotes de madera cercanos una bufanda de seda de hombre. El sombrero no tenía nombre ni señal alguna que revelara a su dueño, pero tanto la bufanda, que alguna vez había sido blanca o gris claro, como el sombrero estaban terriblemente sucios, desgarrados y manchados de sangre.
La policía intentó discretamente averiguar a quién pertenecían, sin éxito. Tras la declaración de Lady Angela sobre las perlas desaparecidas, mostraron los objetos a la señorita Shillington, quien identificó de inmediato el sombrero como de su hermano. La bufanda, en cambio, no le decía nada. Pero esta no era ni de lejos todo. Por alguna razón nunca esclarecida, el capitán Shillington, después de despedirse de Lady Angela, cambió la idea respecto a su paseo. Tal vez comenzó a llover o tal vez no le gustó del todo caminar por la calle de noche con 25,000 libras en perlas en el bolsillo. Sea como fuere, tomó un taxi y se dirigió a Maxfield House. El chofer se presentó voluntariamente tras un aviso en los periódicos de la policía. Declaró que recordaba bien el episodio por lo que ocurrió después. Contó que recogió un pasajero en Stanhope Gate y lo llevó a Maxfield House en Summer Street. Al aminorar la marcha cerca de la casa, vio un hombre con las manos en los bolsillos merodeando bajo el portal de una vivienda próxima. Según alcanzó a notar, iba de etiqueta, con un abrigo claro. Llevaba el sombrero de copa echado hacia adelante, de modo que solo se veía la parte inferior del rostro, y al cuello una bufanda blanca o gris claro anudada con descuido. También reparó en que tenía una gran flor blanca, probablemente un clavel, en el ojal. Después de dejar a su cliente, el chofer se marchó, pero mientras lo hacía, vio que el hombre del abrigo claro salía de su escondite y se dirigía hacia Maxfield House. Lo que pasó después lo ignoraba, pues ya se había alejado. Sin embargo, la policía ya había localizado a otro testigo que aquella noche se hallaba en Summerstead Street, donde una parte de la calle estaba en reparación. Ese hombre, de nombre William Rudyard, recordó claramente haber visto a un elegante con abrigo claro y bufanda al cuello, rondando por Maxfield House. Recordaba también que el taxi se detuvo y un caballero descendió de él. Entonces el del abrigo claro se acercó y le dijo: «¡Hola, Denver!», a lo que el recién llegado, sorprendido, respondió: «¡Santo cielo, Henry! ¿Qué haces aquí?». Roger no escuchó nada más, porque el caballero del abrigo claro tomó al otro del brazo y ambos se alejaron calle abajo. Cuando ya se habían ido, Roger advirtió en la vereda un gran clavel blanco, lo recogió y más tarde se lo llevó a su mujer. Podrás imaginarte el revuelo de esa historia, que no tardó en filtrarse con todo detalle, provocó en la opinión pública. Aunque ni el taxista ni Roger habían alcanzado a ver el rostro del hombre que salió de un portal cercano y abordó al capitán Shillington, ambos aseguraron sin dudar que vestía de etiqueta, con sombrero de copa, un abrigo claro y una bufanda gris pálida o blanca alrededor del cuello. Y por añadidura estaba el clavel blanco. Pero el punto crucial de toda la declaración era la afirmación de Roger, lo que había escuchado a uno de los caballeros, el que bajó del taxi, decirle al otro con gran sorpresa: «Dios mío, Henry, ¿qué haces aquí?». Interrogado una y otra vez, jamás vaciló en esta versión. El hombre de Henry lo escuchó con absoluta claridad y se le grabó en la mente porque su hijo mayor también se llamaba así. También le preguntaron si el caballero que descendió del taxi, sin duda el capitán Shillington, pues el otro lo había saludado con un «Hola, Denver», se marchó de buen grado o a regañadientes cuando el desconocido lo tomó del brazo. Roger tuvo la impresión de que se fue de mala gana. Logró zafarse una vez, pero el otro volvió a sujetarlo y aunque Roger no alcanzó a oír las palabras, tuvo la certeza de que discutían. Así, la opinión pública, que al principio se había vuelto feroz contra el capitán australiano, se volvió con igual dureza contra Henry Buckley. Circularon historias feas sobre sus excesos, sus deudas de juego, su afición a la bebida. Quienes lo conocían recordaban pasajes poco honrosos de su vida, altercados con la policía, redadas en clubes de apuestas donde era socio destacado, e incluso una quiebra fraudulenta que había llevado a sus exasperados padres a enviarlo a Australia hasta que escampara el temporal. Lo único que jugaba a su favor de cara al público era la amarga saña con que lo atacaba la señorita Shillington, y nadie podía negar que la joven tenía motivos para su amargura. Durante un tiempo, la opinión general había tachado a su hermano de vulgar estafador y ladrón, y ella y su madre habían sufrido bajo ese estigma. La salud de la señora Shillington, ya de por sí frágil, se quebró por completo.
Postrada en cama, no padecía una enfermedad precisa, sino una debilidad del cuerpo y del ánimo, y se negaba obstinadamente a ver un médico, repitiendo que nada la curaría salvo el regreso de su hijo. A todo ello se sumaba la convicción creciente de que ese hijo jamás volvería, de que había sido vilmente asesinado por las perlas de Lady Angela que con tanta imprudencia llevaba en el bolsillo aquella noche. No era de extrañar entonces que su hermana Marion sintiera rencor contra quienes consideraba los verdaderos causantes de la tragedia, ni que se entregara en cuerpo y alma a reunir pruebas contra el hombre a quien creía culpable de un crimen espantoso. Fue sobre todo gracias a ella que la policía dio con William Roger, el sereno, y a través de él con el taxista, pues Roger recordaba haber visto al caballero descender de un coche frente a Maxfield House. Pero la valiosa colaboración de la señorita Shillington en la investigación fue aún más allá. Logró convencer al criado de la casa para que hablara con franqueza. James Rose se llamaba aquel hombre, que no era realmente viejo. No debía pasar de los 50, pero sí tímido y abatido. Al principio se negó a declarar. «No vi nada, señor, no oí nada. Me acosté como de costumbre el viernes por la noche. El capitán nunca esperaba que lo esperara despierto cuando iba a fiestas, y como duermo en la buhardilla, jamás lo oigo entrar. No, señor, nada oí esa noche. La última vez que lo vi fue a las 9, cuando subió al coche y se despidió». Cuando le mostraron el sombrero manchado de sangre, rompió en llanto y exclamó: «Sí, señor, sí, ese es el sombrero del capitán. Dios mío, ¿qué ha sido de él?». No pudo, en cambio, identificar la bufanda como propiedad de su amo. Un día, todavía resfriada, pero con su firme energía habitual, la señorita Shillington apareció en Scotland Yard acompañada de Rose. Nadie supo cómo había conseguido que por fin dijera la verdad, pero con voz temblorosa y presa de nervios, juró que aquello era lo que había sucedido. Nadie supo cómo había conseguido que por fin dijera la verdad, pero con voz temblorosa y preso de nervios, juró que aquello era lo que había sucedido. «Debí quedarme dormido en el comedor», contó. «Estaba muy cansado, y después de recoger la cena me sentí incapaz de mantenerme en pie. Me dejé caer en un sillón y me venció el sueño. Lo que me despertó fue el timbre de la puerta, que suena tanto en el vestíbulo como en el sótano. Miré el reloj, pasaba el de medianoche. Pensé, el capitán olvidó su llave. Por suerte no me había ido a la cama, de lo contrario no lo habría oído. Me pareció extraño, nunca había olvidado su llave. Fui a abrirle, pero no era el capitán», prosiguió Rose, cada vez más ronco, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba por decir. No era el capitán», repitió, negando con la cabeza. «¿Quién era?», preguntó el inspector. «El joven caballero que a veces venía a la casa», murmuró Rose. «Era el señor Henry Buckley». «Sí, señor, el señor Henry». «¿Y qué dijo?». «Preguntó si el capitán estaba en casa. Respondí que no, pero que iría a mirar. Subí a su cuarto y vi que no había regresado. Volví a bajar y así se lo dije al señor Henry». «¿Y luego qué pasó?». «Dijo que no iba a esperar, que le dijera al capitán que había venido y que volvería en media hora. Le contesté que me iba a la cama y quizá no viera al capitán, que podía llegar muy tarde. Entonces el señor Henry dijo: «Está bien, no importa», y añadió: «Buenas noches, Rose», y lo dejé salir». «¿Y después?». «No lo sé, señor», concluyó el criado. «Me fui a la cama y nunca más vi ni al capitán ni al señor Henry. Nunca más, señor». Y de nuevo movió la cabeza con la misma tristeza. La policía lo reprendió con dureza por haber callado información tan valiosa e incluso lo miró con sospecha. Querían saber de su pasado y por qué parecía tener tanto miedo de enfrentarse a la autoridad. Por fortuna, la señorita Shillington respondió por él. James Rose había servido durante años a una señora O'Shea, gran amiga de los Shillington. A la muerte de la señora le dejó 100 libras, pero el hombre era débil de salud, no tenía presencia y no consiguió otro empleo. El dinero se le fue poco a poco. Un mes antes, la señora Shillington había puesto un anuncio en el Daily Mail buscando ayuda masculina.
Rose respondió, y aunque su estado físico se había deteriorado mucho, ella lo contrató por compasión y por gratitud a los viejos tiempos, pues recordaba su honradez en casa de O'Shea. La señorita Shillington le dio excelentes referencias y la policía quedó satisfecha. «Creo», dijo el viejo del rincón, contemplando con deleite un nudo intrincadísimo en su cuerda, «que la policía quedó satisfecha sobre todo porque al fin que se sentía el tener un caso». Desde ese momento los inspectores se convencieron de que Henry Buckley había traído al capitán Denver Shillington a algún antro infame junto al río y que probablemente en connivencia con maleantes lo había robado y asesinado. A todas luces, las pruebas se acumulaban contra Buckley, su vida disoluta, su montaña de deudas, la quiebra fraudulenta que demostraba su falta de escrúpulos, y ahora estaba probado que había buscado y acompañado al capitán la noche de su desaparición. En su guardarropa se halló un abrigo gris claro, igual al descrito por Roger y el chofer. Nadie pudo confirmar la bufanda, pero resultó evidente que nunca salía por la noche sin un gran clavel blanco en el ojal. El hecho de no haber declarado desde el principio que aquella noche había ido a Maxfield House y luego se había marchado con el desaparecido lo perjudicó gravemente. Se notaba que había perdido la cabeza. Ante la policía, trató primero de negarlo todo. Afirmó que el hombre del clavel blanco era otro Henry y quiso desacreditar a Rose acusándolo de mentir. Pero el taxista que lo llevó desde su club hasta la casa fue localizado y el lazo se apretó aún más en torno al cuello del honorable Henry Buckley. En vano sostuvo después que había ido a Maxfield por indicación de Shillington a las 2:15 de aquella fatídica noche. Ya nadie le creyó. Admitió con reticencia que estaba en apuros financieros y que esa misma tarde había hablado de ello con el capitán. Confesó también que había acudido a la casa con la esperanza de que Denver le prestara dinero para saldar deudas urgentes. Como no estaba, dejó recado al criado y se marchó, decidido a regresar más tarde. Pero en el club bebió más de la cuenta y ya no pensó ni en sus deudas ni en el capitán. De hecho, apenas recordaba nada con claridad, salvo que volvió a casa de madrugada y se metió en la cama. Añadió que se despertó la mañana siguiente con un dolor de cabeza atroz. Llovía a cántaros y Londres se veía particularmente miserable, según sus propias palabras. Recordó que su hermana Angela planeaba viajar aquel fin de semana a casa de unos amigos a las cercanías de Newmarket con el tal Pies Cuadrados. A él también lo habían invitado, pero había declinado. Ahora, sin embargo, lamentaba no haber aceptado. Lejos de la ciudad no lo acosarían los prestamistas y un poco de aire campestre le vendría bien. A las 8 de la mañana, prosiguió, Angela entró en mi habitación. Me dijo que el viejo Pies Cuadrados no podía acompañarla y que no quería ir sola. Me pidió que alquilara un coche y la llevara. Se ofreció a pagarlo y como la idea me convencía, acepté. Viajamos a Touchford y el martes recibí un desagradable recordatorio de un acreedor. Pensé que debía volver para ver qué podía hacer por mi viejo Pies Cuadrados. Llegué esa misma noche y a la mañana siguiente la señorita Shillington me telefoneó. No tenían noticias del capitán desde el viernes y estaban preocupados. «Y eso es todo lo que sé», concluyó. «Juro que nunca volví a ver a Shillington después de que partió en su coche con mi hermana desde la casa de la duquesa de Flint. Sí fui a Maxfield House, pero a sugerencia suya. Como el criado me dijo que no había llegado aún, no me quedé rondando por la calle. Regresé al club y luego a casa». Por supuesto, todo esto era muy claro y categórico, pero había 1 o 2 puntos dudosos en las declaraciones de Buckley, de los que la policía, decidida ya a demostrarlo culpable de asesinato, sacó el máximo provecho. En primer lugar, estaba su anterior negación bajo juramento de haber pasado aquella noche por Maxfield House. Solo cuando lo enfrentaron con el testimonio del taxista lo admitió. Los empleados de su club, situado en Hanover Square, lo habían visto entrar alrededor de las 11:30. 20 minutos más tarde volvió a salir y el portero lo vio tomar un taxi. Regresó al club a las 12:30 y resulta significativo que 2 de los socios más jóvenes se burlaran de él después porque no llevaban el ojal el habitual clavel blanco.
Además, resultaba extraño que aquel viernes estuviera tan preocupado por sus deudas que, en plena madrugada, acudiera a casa de su amigo para intentar pedirle dinero, y sin embargo, según sus propias palabras, ni siquiera lo hubiera visto, pues a la mañana siguiente partió al campo, permaneció allí 4 días y al regresar no hizo el menor intento de visitar al capitán ni de solicitarle ayuda económica. En tercer lugar, era igualmente inconcebible que el capitán Shillington hubiera concertado una cita con Buckley a semejante hora de la noche, por más apremiante que fuera su necesidad de dinero. ¿Para qué habría de hacerlo? La mañana siguiente habría servido igual, tanto si pensaba socorrerlo como si no. Y de acuerdo con el testimonio del vigilante nocturno, William Roger, cuando éste fue abordado por Buckley, exclamó con gran sorpresa: «¡Santo cielo, Henry! ¿Qué haces aquí?». No eran precisamente las palabras de un hombre que aguardara a un amigo a quien esperaba ver a esa hora. Sin embargo, Buckley siguió negando con firmeza esa parte del testimonio del taxista y de Roger. Lo demás no pudo negarlo. Había estado en Maxfield House y a regañadientes confesó que no había sido más que un ataque de pánico lo que al principio lo llevó a callar y después a negarlo por completo. Pero, por encima de todo, existía un hecho que para la policía resultaba más concluyente, más condenatorio que cualquiera de los anteriores. La mañana del miércoles, el honorable Henry Buckley había visitado a Foster y Turnbull, los conocidos prestamistas de Oxford Street, y había empeñado un par de pendientes de diamantes y un par de valiosas pulseras, por las que recibió 350 libras. Y una vez más, si Buckley hubiera declarado esto de manera voluntaria, todo habría podido resolverse, pero fueron los prestamistas quienes informaron a la policía. Se descubrió entonces que los pendientes y las pulseras pertenecían a su hermana, Lady Angela. Buckley aseguró que ella misma se los había entregado y ella, con gran nobleza, hizo cuanto estuvo en su mano para sostener su versión. Sin embargo, resultaba ya imposible creer una sola palabra de lo que él decía. Los valientes intentos de Lady Angela por defenderlo se juzgaron poco convincentes y, de hecho, hasta el día de hoy, el público nunca ha sabido si Henry Buckley robó las joyas de su hermana o si ella, en efecto, se las entregó de buen grado. Parte 3. Fíjate. No cabe duda de que la policía obró con gran torpeza al presentar formalmente una acusación de asesinato contra Henry Buckley, añadió el viejo del rincón. Había en su contra 2 fallas tan graves en la condena de pruebas que aquel hombre jamás debió ser arrestado. Incluso el magistrado opinaba lo mismo. Como sabes, en casos tan serios, si existe la menor duda, los jueces prefieren enviar al acusado a juicio y dejar que un jurado de 12 hombres decida el asunto final, antes de tomar semejante responsabilidad por sí solos. Pero en ese caso no había pruebas, solo deducciones, y el acusado era un joven canalla, un cobarde moral y un mentiroso. Estaban la bufanda manchada de sangre, el sombrero y el clavel blanco. Estaban los testimonios del taxista y del sereno que afirmaban haber visto a Buckley con el capitán Shillington aquella noche, pero nada probaba que hubiera asesinado a su amigo y robado las perlas. Para empezar, si hubo un asesinato, ¿dónde se había cometido y qué fue del cuerpo de Shillington? La policía, desde luego, sigue esperando encontrar algún rastro, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Circulan teorías que Buckley formaba parte de una banda con guarida en algún rincón oscuro de Londres, cerca del río, y que allí habría atraído al capitán para asesinarlo con ayuda de sus cómplices, compartiendo luego el botín. Pero ha pasado ya más de 1 año desde la desaparición de Shillington y no se ha hallado el cuerpo. El magistrado desestimó la causa contra Henry Buckley. No había pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Lo que más pesó en su favor fue la cuestión del tiempo. Logró probar que a las 2:30 de aquella noche fatídica estaba en su club en Hanover Square. Y según el testimonio de James Rose, fue pasada la medianoche cuando Buckley llamó a la puerta en Maxfield House.
Aún suponiendo que Shillington hubiese llegado en el taxi 5 minutos más tarde, resultaba inconcebible que un hombre que pudiera atraer a otro hasta un lugar apartado, asesinarlo, aunque dejara a otros la tarea de hacer desaparecer el cuerpo, y volver tranquilamente a Hanover Square en menos de media hora. Además, jamás se encontraron las perlas ni una suma importante de dinero en poder de Buckley. Estaba tan endeudado después de la desaparición de Shillington como lo había estado antes. Ahora ha emprendido otro viaje alrededor del mundo y las Shillington, madre e hija, han perdido toda esperanza de volver a ver al gallardo capitán, aquel hijo ejemplar. Hace poco los periódicos ilustrados publicaron fotos de las dos damas a bordo de un vapor rumbo a Australia, pero el público ya había olvidado tanto las perlas de Lady Angela como el misterioso clavel blanco. Nadie se interesaba en aquella anciana de cabello plateado y de figura encorvada, llevada en brazos hasta la cubierta, que se negaba obstinadamente a responder a los periodistas. El caso, a ojos de la gente, quedó archivado en la categoría de crímenes irresueltos. «Pero», repliqué cuando el viejo del rincón enmudeció, absorto de desatar un intrincado nudo que había hecho momentos antes, «seguramente la policía habrá averiguado quién era el hombre que abordó al capitán Shillington en Summer Street esa noche. El del abrigo claro y la bufanda que luego apareció en el río junto al sombrero del desaparecido. El que lo llamó Denver y a quien Shillington llamó Henry, sorprendido de verlo. Si no era Henry Buckley, ¿quién era?» «Ah», respondió aquella criatura exasperante con una sonrisa necia. «¿Quién era? He aquí el quid tan oscuro como imaginar que un hombre como Shillington pudiera dejarse arrastrar a esas horas a un rincón apartado de Londres, llevando en el bolsillo las joyas de su prometida, valoradas en 25.000 libras. ¿No te parece absolutamente inconcebible?» «Bueno», dije yo, «parece...» «Desde luego que lo parece», interrumpió con entusiasmo. «Dime, ¿es probable? Primero nos aseguran que Shillington era el modelo de todas las virtudes, que su inteligencia y sus negocios le habían granjeado fortuna y admiración. Y acto seguido quieren que creamos que permitiría dócilmente que un jovenzuelo deshonesto lo condujera a un antro de criminales. Cualquier persona sensata que estudiara el caso debió verlo de inmediato». «No creo», repliqué, «que Buckley lo llevara muy lejos. Muchos pensaron entonces que lo atacaron apenas dobló la esquina en Summer Street. Allí hay 1 o 2 pasajes hacia los establos». «Sí», replicó exaltado aquel hombre extraño, «pero el más cercano está a más de 50 metros de Maxfield House. ¿Y crees que el inmaculado australiano hubiera paseado de noche con Buckley y aquellas perlas en el bolsillo? ¿Para qué? Estaba frente a su propia casa. Si quería hablar con él, no habría hecho entrar. No, toda esa teoría es absurda». «Pero el capitán Shillington desapareció», insistí, «y también las perlas, y su sombrero apareció flotando en el río, desgarrado y ensangrentado. Eso no puedes negarlo». «No lo niego», respondió. «Un sombrero manchado de sangre flota si alguien lo arroja desde el puente, por ejemplo». «¿Y la bufanda?», objeté. «Una bufanda obedece las mismas leyes de la naturaleza que un sombrero». «Pero ¿no querrás decirme que...» «¿Qué? ¿Que todo fue en realidad un ardid?» «Estoy seguro de ello. Muy ingenioso, lo admito, y hasta a mí me desconcertó al principio. No lograba adivinar quién podía ser ese Henry. Que no era Buckley resultaba evidente. Su coartada era irrefutable. Los malhechores que planearon despistar a la policía cargándole un crimen atroz al desgraciado joven se excedieron al urdir la trampa de la bufanda. Al identificar al supuesto asesino con quien la llevaba, salvaron a Buckley de la horca. Sin eso, quizá algún jurado habría dudado. Pero claro, quedó un enigma enorme. ¿Quién era ese Henry de Summer Street? ¿Y no resulta curiosa coincidencia que llevara un abrigo como el que Buckley solía usar y un clavel blanco que cualquiera habría asociado con él? La conclusión era inevitable. No era coincidencia, sino un intento deliberado de hacerse pasar por Buckley, el sospechoso ideal para el público. Un intento así implicaba necesariamente al propio Shillington. «Dios mío, Henry, ¿qué haces aquí?», fue dicho, sin duda, para que lo oyera algún transeúnte, igual que el clavel blanco estaba destinado a ser hallado.
Puesta la escena, los dos bribones se marcharon tranquilamente, habiéndose provisto antes de un sombrero manchado de sangre que la señorita Shillington identificaría como propiedad de su hermano. ¿Y la señorita Shillington?, interrumpí ansiosa. Entonces, ¿crees que toda la familia australiana estaba en la conspiración? ¿Y qué hay del tal Rose? La familia se reducía a dos, probablemente marido y mujer. ¿Y Rose?, insistí. Un papel magnífico, interpretado con gran habilidad, ora por el capitán, ora por su cómplice femenina. Reconstituye la escena para mí, supliqué. Confieso que estoy perdida. Saqué de mi bolso un cordel nuevo y se lo tendí con una sonrisa. Nada pudo agradarle más. Con sus largos dedos huesudos jugueteando con la cuerda, comenzó pausadamente. Nada hay más sencillo. El capitán Shillington se despide de su prometida con las perlas en el bolsillo. Son las 11:30. Buckley se dirige a su club, pues había convenido encontrarse con Shillington en Maxwell House pasada la medianoche. Tiempo de sobra. Shillington regresa a casa, adopta la personalidad de James Rose, como tantas otras veces, y recibe a Buckley en la puerta. ¿Lo ves? Perfectamente, respondí. En cuanto se libra de Buckley, nuestro capitán abandona su disfraz de sirviente maduro y polvoriento y vuelve a ser el mismo. Vuelve hacia Mayfair, toma un taxi y regresa a Maxfield House. Entretanto, la cómplice, llamémosle señorita Shillington, disfrazada de hombre, con abrigo claro, bufanda y clavel blanco en el ojal, aguarda en Somerset Street, lista para representar su parte. ¿No ves qué sencillo es? Sí, claro, admití. Como dijiste antes, llevaban consigo un sombrero ensangrentado que más tarde arrojaron al río junto con la bufanda. ¿Y después? Después se fueron tranquilos a dormir. ¿Los dos? ¿Y la madre? No creo en la madre, contestó con calma. ¿Y tú? Y yo pensaba, una mujer que nunca sale de la cama, que jamás ve un médico, que no recibe a nadie, sin amigos, sin servidumbre, salvo ese tal Rose. Suma 2 y 2, querida amiga, concluyó el viejo raro, guardando la cuerda en su bolsillo. El capitán era el único que salía de esa casa. A la madre nunca nadie la vio. La hija siempre estaba resfriada. Rose no tenía pasado ni voz propia, salvo lo que la señorita decía de él. ¿Dónde está ahora? Nadie pregunta, así que la policía no se preocupa. Las dos Shillington, supuestas madre e hija, volvieron a Australia el año pasado, pero Rose no. ¿Dónde quedó entonces? Pues bien, sostengo que las dos pasajeras de aquel barco no eran madre e hija, sino cómplices, hombre y mujer, en una de las farsas más notables que he presenciado. Y Rose jamás existió, era un disfraz más de Shillington. No es difícil adoptar una personalidad así, con ropa vieja y sucia, nadie reconocería al joven apuesto. Ahora andan por el mundo, venderán las perlas a tratantes poco escrupulosos en el continente. Si imaginas a Shillington alternando entre James Rose y una anciana y a su cómplice haciéndose pasar por Buckley en aquella ocasión, verás lo concluyente de mis deducciones. Mira esta fotografía, 2 damas australianas a bordo del barco. Este bulto de matón y sombrero, supuestamente la señorita Shillington, bien podría ser el Kaiser o Poincaré, ¿no crees? Y aquí está James Rose declarando en el tribunal. Lástima que no tenga una foto del capitán. Podría mostrarte cómo se oculta, bajo ese sirviente harapiento y encorvado, el joven elegante de Londres. Arrojó un fajo de recortes sobre la mesa. Los contemplé aún confundida, pero convencida de que tenía razón. Y al levantar la vista, solo alcancé a ver una esquina de su gastado abrigo a cuadros deslizándose tras las puertas batientes.